Ezequiel capítulo 14, desde el versículo 1 en adelante, si lo tienen ahí, voy a leer. Dice, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera al profeta para preguntarle por mí, y yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé a tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel, y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, contra mí rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le levantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y los asolaren y quedaren desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni sus hijos ni sus hijas librarían. Ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada, pasa por la tierra, e hiriere, cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librará a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serán librados. O si enviara pestilencia sobre la tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella, Noé, Daniel, Job, vivo yo, dice Jehová, el Señor, no librará a hijo ni hija, ellos por su justicia librarán sus propias vidas. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor. Cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, hambres, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Bueno, ahí está preguntando. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera, y he aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella, y os consolarán cuando veréis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella. Así dice Jehová el Señor. Hasta el versículo 23 hemos leído. Mirando esta palabra de acá,
Hermano, suba, que lo veo, me toca agacharme así. Hermano, toca que suba la cámara. Entonces, mirando esta palabra de acá, cómo las personas no pueden manifestar el problema principal porque no pueden experimentar la obra de Dios en sus vidas, es porque sencillamente no les interesa conocer la verdad de Dios, lo que está escrito. Solamente les interesa su camino. Hay personas que asisten a iglesias cristianas, sirven al Señor, dedican su vida al servicio de la iglesia, ¿cierto? A la religión que pertenezcan, pero quieren que su camino se le acomode a lo que ellos piensan, a lo que sí mismo les dice. Enfocarse no en lo que Dios dice, sino en lo que a uno mismo le parece. Entonces, de esa misma manera, una persona no puede recibir el verdadero, la verdadera guía de la palabra. Mirando esta palabra de acá, se habla de los profetas de Dios y los que consultan a los profetas, ¿cierto? Entonces, mirando la palabra, eh, nosotros para poder conectar con la palabra de Dios, nosotros necesitamos como una palabra efectiva para poder conectar nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente con la palabra. Cuando una persona no predica el corazón de Dios, no predica la voluntad de Dios, esa persona al momento de escuchar su predicación solamente está predicando un conocimiento humano. Si el conocimiento o lo que está predicando no viene de Dios, entonces no es un conocimiento que edifica o que puede fructificar la vida de nosotros. Este conocimiento es bastante bueno, esto me sirve para mi vida de fe. Si una persona no puede predicar la voluntad de Dios, no ha conocido la voluntad de Dios, solamente está predicando su postura, su idea personal, lo que a esa persona le parece. Vamos a mirar Ezequiel capítulo 14, versículo 7. Versículo 7 dice Ezequiel capítulo 14, versículo 7, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que hubiesen apartado para andar en pos de mí y hubieran puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere el profeta para preguntarle en pos de mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. Entonces, habían personas en Israel, aquí se habla en Ezequiel capítulo 13, Ezequiel capítulo 14, sobre ciertas personas que consultan a ciertos profetas corrompidos. Si ustedes leen esos dos capítulos, esos profetas corrompidos son profetas, ¿no? Pero deben predicar la palabra de Dios, pero no lo están haciendo. Hay otros que sí lo hacen, pero otros que no lo están haciendo. Pero estos profetas corrompidos están predicando lo que su pensamiento les dice, lo que su corazón les dicta, lo que su idea personal cree que está bien o que lo otro está mal, que puede estar errado. Entonces, y las personas, el pueblo, está también cometiendo un error porque les está consultando a ellos, no a los verdaderos profetas que hablan la palabra directamente a Dios, sino le está preguntando a gente que solamente habla lo que su pensamiento le dice. Entonces, también nosotros podemos darnos cuenta que una persona que sea pastor, líder de una iglesia, debe conocer el Evangelio, debe conocer la palabra de Dios, debe tener un conocimiento profundo de la palabra. Si no tiene un conocimiento profundo, sea sacerdote, sea pastor o lo que sea, si no tiene un conocimiento profundo del Evangelio, de la palabra de Dios, no tiene certeza, ¿será que es fácil creerle a esa persona? Vamos a mirar el versículo 8. Dice, y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento y le cortaré de en medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Jehová. Entonces, eh, yo les expliqué en el en vivo anterior que si nosotros estuviéramos yendo por la calle y estuviéramos perdidos en la calle y nos encontráramos a una persona y le diríamos, oiga, yo quiero llegar a tal parte. Digamos, aquí tengo un papel, entonces le digo, mire, yo quiero llegar a tal dirección, ¿cómo llego acá? Entonces la persona le va a decir, sí, siga, vaya para allá y ahí llega. Entonces, si una persona explica de una forma ambigua, de una forma rebuscada, no es fácil de confiar. Entonces, si una persona cree en esa palabra, en lo que esa persona le dice, va y camina y llega, y resulta que al llegar no era ahí, entonces uno se preguntaría, oiga, ¿le tengo que echar la culpa a la persona que me dijo eso?
o también yo tengo un grado de culpabilidad por haberle hecho caso. Vamos a mirar Ezequiel capítulo 14, versículo 10. Versículo 10 de Ezequiel capítulo 14 dice: y llevará a ambos el castigo de su maldad como la maldad del que consulte. Así será la maldad del profeta. Versículo 11. Para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo y yo les sea por Dios. Así dice el Señor, así dice Dios. Entonces, claro, una persona que está en la calle y le pedimos la ayuda para poder guiarnos a una dirección, esa persona tiene toda la disposición, tiene toda la buena papa, la buena, la buena intención de decir, claro, yo lo voy a guiar, yo lo voy a ayudar. Pero si la persona no sabe, lo más correcto sería decir, no lo sé. Pregúntele a otra persona, yo no lo sé. En otros países, no sé si en Colombia, en el país que me encuentro, en Chile, en Venezuela, no sé si por la cultura, las personas en vez de decir no sé, prefieren hacerse los que saben. Ah, yo sé, yo sé. Como hablar de una forma rebuscada y la persona va a pensar, este sabe mucho, este habla seguro, pero no es así. Ahora, si nos encontráramos a una persona que sabe lo que dice, está seguro de lo que hace, sabe dónde es el lugar y le preguntamos, mire, yo quiero llegar a tal parte. Viendo la forma en la que habla, uno dice, en esta persona sí puedo confiar. Entonces uno va, llega y resulta que sí era ahí. Entonces uno dice, ah, bien. Entonces lo que uno puede examinar hablando con una persona es si esa persona tiene certeza, si esa persona tiene la seguridad. También lo que pasa con los profetas en Ezequiel capítulo 14, capítulo 13 y hoy en día con los pastores líderes cristianos, una persona debería mirar si esa persona está seguro de lo que habla o solamente está hablando desde una convicción propia, una idea propia. No, es que yo sé que es así, porque así lo creo yo y porque un solo versículo de la Biblia lo dice. Ah, un solo versículo de la Biblia y ¿por qué no considera el resto? Entonces, esa persona vemos y nos podemos dar cuenta que solamente está hablando desde su postura, no desde la postura bíblica. Entonces muchas personas que no pueden ver la justicia de Dios, las obras de Dios en su vida, es porque sencillamente, es porque sencillamente no han tenido un maestro que les predique el corazón de Dios perfectamente. Si una persona que no conoce el corazón de Dios, la voluntad de Dios, y escuchamos su predicación, escuchamos lo que tenga que compartir, ¿será que nuestro corazón, nuestra alma, nuestra conciencia se puede conectar con la palabra de Dios? ¿Se puede conectar con Dios? No, de ninguna manera. No es un conocimiento que nos puede llegar a beneficiar, a fructificar, no es un conocimiento que nos puede llegar a dar vida. Solamente es un conocimiento vano, así nomás. Un conocimiento es, que se va como la niebla y se va, no tiene nada de importancia. Así como la niebla aparece en un momento, la niebla, por un soplido o por algo, la niebla se va de la misma manera. Entonces, por eso nosotros necesitamos, todos nosotros necesitamos a alguien que nos pueda predicar la voluntad de Dios, el corazón de Dios. Alguien que nos puede predicar el Santo Evangelio. Nosotros hemos hecho un video y hemos mostrado un versículo, ¿no? De que la sabiduría de Dios, el Evangelio, no se consigue por sabiduría humana, por esfuerzo humano. No viene por voluntad de carne, no viene por voluntad de varón, no viene porque yo procuro, porque yo me esfuerzo, porque yo me metí a una institución educacional de teología o escatología. Eso no importa, porque eso no viene de Dios. Lo que sí viene de Dios es lo que Dios revela. Dios revela el Evangelio a quien tiene misericordia. Aunque esa persona no sepa nada de la Biblia, pero puede predicarle el Evangelio a muchas personas que sí saben demasiado de la Biblia. Aunque le den tres vueltas, pero la persona está firme en el Evangelio. De ahí no lo sacan, porque está firme en el Evangelio de Jesucristo. Entonces, una persona que eh, no puede recibir la justicia de Dios es simplemente porque está procurando establecer la suya propia. La justicia de Dios, ¿quiénes son los que más procuran perseguir la justicia de Dios? ¿Quiénes son los que más persiguen, los que más corren detrás de la justicia de Dios? Los israelitas, los judíos. Ellos procuran más que los gentiles. Nosotros somos el pueblo por fuera de Dios, de Israel, aunque ya por Jesucristo somos un solo pueblo, pero mirando
los gentiles no tenían nada de la promesa de Dios, estaban sin Dios. Pero los de Israel, ellos son los que más buscan la justicia de Dios. Para mirar esto mejor vamos a mirar Romanos capítulo 9. No vamos a perder Ezequiel capítulo 14 porque tenemos que volver a Ezequiel capítulo 14. Romanos capítulo 9, versículo 30. Romanos capítulo 9, versículo 30. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, versículo 31, mas Israel que iba tras una justicia, mas Israel, perdón, disculpen, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él, no, y el que creyere, disculpen, y el que creyere en él no será avergonzado. Hasta el versículo 33 hemos leído. Entonces aquí habla que los de Israel buscan la justicia de Dios, pero ¿por qué no la alcanzaron? Porque están procurando esforzarse cumpliendo los mandamientos, tratando de cumplir los mandamientos de Dios. Pero los gentiles, a ellos no les interesa. Nosotros también somos gentiles, ¿no? Yo pertenezco al país de Colombia, en el país que me encuentro por el momento. El hermano también está en Venezuela, en el país que se encuentra mientras tanto, por el momento. Somos gentiles, ¿no? Pero los gentiles, dice la palabra, que ellos consiguieron la justicia de Dios no por las obras de la ley, sino por la fe. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado, perdón, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Entonces, mirando esta palabra de acá, si miramos, esto es lo que habló el apóstol Pablo, pero si miramos el capítulo 10, versículo 1 y 2 de Romanos, Romanos capítulo 10, versículo 1 y 2 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Hasta el versículo 2. Ahorita leemos el 3. Entonces, ¿qué dice esta palabra? Yo les doy testimonio que ustedes tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué significa eso? El pueblo de Israel están procurando buscar a Dios. Hoy en día hay muchas personas que asisten a iglesias cristianas, dedican su vida al Señor, invocan el nombre de Dios, invocan el nombre del Señor, dedican toda su vida, los años de su vida, a servir a una iglesia o una religión y tienen un amor por Dios excelente, como le explicamos, ¿no? Tienen un amor de Dios más que nosotros, más que yo, más que el hermano, más que una hermana o un hermano que está escuchando la predicación. Tiene más amor por Dios que nosotros y eso es impresionante, es válido. Pero dice no conforme a ciencia. ¿Qué significa la palabra no conforme a ciencia? En que no tienen el conocimiento bíblico de cómo una persona, siendo pecador, Dios lo puede recibir en el cielo. Cómo un ser humano pecador o pecadora puede ser limpio del pecado y Dios lo va a recibir en el reino de los cielos. Como no tienen ese conocimiento, es como han perdido la base, lo fundamental. Han perdido la base fundamental, Jesucristo. Entonces dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Entonces, mirando esta palabra de acá, ya podemos entender. Los israelitas, viendo en el capítulo anterior, Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, versículo 31 dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Cuál es esa piedra de tropiezo? Jesucristo. Han tropezado con el Señor. Entonces, mirando esta palabra de acá, aquellas personas a quienes Jesús no es una piedra de tropiezo,
es aquellos que han creído en la salvación, en el Evangelio. Si miramos Ezequiel capítulo 14, versículo 14, pero antes de mirar ese versículo, ya el hermano iba a buscar. Entonces, ¿qué dice? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, para que nosotros podamos ir al cielo, estar con Dios, es únicamente tener la justicia de Dios. Pero los israelitas y muchas personas hoy en día establecen su propia justicia mediante sus obras, mediante su esfuerzo, mediante lo que hagan o dejen de hacer, pero no se pueden sujetar a lo que Dios dice, al corazón de Dios, a la voluntad de Dios, porque prefieren hacerle caso más a lo que ya llevan haciendo en su camino. Entonces, Ezequiel capítulo 14, versículo 14, vamos a mirar. Ezequiel capítulo 14, versículo 14, si ya lo tienen ahí. Ezequiel 14, versículo 14. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel, Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Entonces, estos hombres de acá que dice Daniel, Noé, Job, la Biblia no nos pone a estos como personas intachables, como ejemplares. Ellos alcanzaron la justicia de Dios no por sus obras, no porque sean personas intachables, sino porque se encontraron con la justicia de Dios. Entonces espero que quede eso bien grabado. Entonces, en el caso de Job, este hombre llamado Job, él se creía bueno, él creía que nunca pecaba. La Biblia dice, el que diga que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso, o le dice a Jesucristo mentiroso. Bueno, no lo voy a mirar ahorita porque tengo que apurarme, pero el versículo dice de esa manera, aquel que diga que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Esa persona no está en la verdad, no está en Dios, no está en la verdad. Entonces este hombre llamado Job, ¿por qué creía que no era pecador? Porque él no mataba, porque él no robaba, porque no hacía nada indebido, porque no hacía nada malo, nada indeseable. Entonces, ¿él qué hacía? Preparaba sacrificios para sus hijos, porque sus hijos se iban por ahí a parrandear, iba de fiesta en fiesta, de banquete en banquete. Entonces, él pensaba, bueno, mis hijos están allá y en algún momento van a pecar, pero yo no peco, porque yo no hago nada malo, no hago nada indebido, algo prohibido. Pero durante 40 capítulos pudo darse cuenta y aceptar la justicia de Dios, pudo desechar su propio camino, su propio corazón, ¿no? Cómo iba teniendo su estilo de vida, a eso me refiero, ¿no? Y pudo durante 40 capítulos después darse cuenta que estaba mal, estaba errado. Entonces, en el caso de Noé no se salvó simplemente porque hizo el arca de Noé y porque él hizo obras, no. En el caso de Noé, él creyó la palabra de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 5, vamos a mirar. Vamos a mirar qué palabra creyó Noé para que él esté en este capítulo, en Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Génesis capítulo 6, el versículo 5. Vamos a mirar Génesis 6, versículo 5. Y Jehová, no, y Jehová que la maldad, y vio Jehová, perdón, es que no sé leer. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así dice la palabra, espero que lo hayan leído. No se confíen en lo que yo les estoy leyendo, solamente rectifiquen. Si la Biblia dice así, entonces es la verdad. Pero si no lo leen, si no lo rectifican con la palabra de Dios y solamente creen a lo que yo les estoy diciendo, están creyéndole a un mentiroso. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nuestra base fundamental de la verdad es mirar la palabra de Dios, mirar lo que está escrito en la Biblia, para poder decir, sí, tiene la verdad, es verdad, gracias. Entonces, ¿qué dice acá? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, cuando Noé creyó esta palabra, ¿qué dice el versículo 8 de este capítulo? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Así dice el versículo 8 y versículo 9 de Génesis capítulo 6. Entonces aquí dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque él creyó.
Él se encontró con la palabra, se encontró con la justicia de Dios. En el caso de, en el caso de Daniel, en el caso de Daniel, a él se le presentó una revelación, una visión sobre la maldad de Israel, porque invalidaron el pacto de Dios. Entonces Dios los envió al pueblo de Israel, los envió a Babilonia. Entonces ahí se presentó la visión de las 70 semanas y la justicia perdurable. Vamos a mirar Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hasta el versículo 24 lo hemos leído. Entonces, viendo esta palabra acá, dice, para traer la justicia perdurable. 70 semanas están establecidas sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo se pone el fin al pecado? ¿Cuándo se expía o se quita o se borra la iniquidad para traer la justicia perdurable? En Jesucristo. Cuando Jesucristo murió en la cruz, cuando Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz, ahí en ese momento fue cuando la justicia de Dios se manifestó a todos los hombres, se manifestó al mundo entero. De esa misma manera, aquel que crea la puede recibir. En Ezequiel capítulo 14, versículo 14, habla Ezequiel 14, versículo 14, perdón, habla de Noé, habla de Daniel, habla de Job. Ellos no fueron salvos por sus obras. Ellos fueron salvos únicamente una salvación individual. Cada uno recibió la salvación. También habla de sus hijos y de sus hijas, de cada uno. La salvación no se hereda, la fe no se hereda. La salvación es únicamente personal. La Biblia dice en Hechos, habla de una promesa, ¿no? Yo lo tengo en el WhatsApp para las personas que me quieren agregar por privado al interno y los que ya me conocen. Yo tengo una promesa en el WhatsApp que dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Más adelante, viendo esos versículos, dice, y le hablaron la palabra de Dios a todos los de su casa. Y más adelante dice que ellos fueron salvos. Que para que esa promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y seas salvo tú y tu casa, más adelante dice que le predicaron la palabra del Señor, el santo evangelio, a todos los de la casa. Esa historia es del carcelero, donde, no, si mal no me equivoco, ¿no? No sé si el hermano me puede corregir, donde Pablo estaba encarcelado. No sé si Pablo estaba encarcelado y explicamos esa parte, esa palabra con el hermano Jackson, ¿no? Que es morenito. Y explicamos que la cárcel como que se crujió, se partió el piso, se partió la celda y se abrió y ellos pudieron salir. Pero ellos no escaparon, se quedaron cerca de la cárcel hasta que el carcelero se despertó del sueño y dijo, ¿dónde están? Los quiero matar. Pero bueno, esa es otra historia que hemos predicado en videos anteriores, así que vayan a ver ese video. Entonces, viendo esa palabra acá, dice Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, Daniel, Job, eh, Noé, ¿cierto? Ellos recibieron la justicia de Dios perdurable, la justicia de Dios. Pero los de Israel, cuando miramos en Romanos, que ellos procuraban buscar la justicia de Dios y no la encontraron. ¿Por qué? Porque procuraban buscar la justicia de Dios por las obras de la ley. Por ejemplo, hay una persona que quiere comprar un producto, ¿cierto? Va caminando y por mucho que busque el producto que le beneficie para su vida, que necesite para su vida, no lo va a encontrar. Pero hay otra persona que simplemente va caminando y se encontró con el producto en una tienda y dice, ah, me parece bien, lo voy a comprar. Y se lo compra y se lo lleva. Entonces, ¿quién está más interesado por un producto? Pues la primera persona. Pero la segunda persona, sin ningún esfuerzo, la encontró y la compró. De la misma manera, dice que los gentiles no buscaban la justicia de Dios, pero la adquirieron, la alcanzaron. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se adquiere, se alcanza por la fe, no por las obras de la ley, no por esfuerzo humano, no porque yo procure, no porque yo trate, no porque yo estoy tratando poquito a poquito y así lo voy a alcanzar pasito a pasito, No, solamente por la fe. En el Antiguo Testamento estaba el sistema antiguo, ¿no? Los de Israel, el pueblo de Dios,
para poder expiar, limpiar el pecado, tenían que traer una cabra sin defecto, un macho cabrío limpio, sin defecto y sin arruga, ¿no? Tiene que estar perfectamente en buen estado, por así decirlo, perfecto y sin mancha. Entonces tenía que presentarlo delante del sumo sacerdote, estar con el sumo sacerdote, y para poder expiar el pecado, para poder limpiar el pecado de esa persona, tiene que haber imposición de manos. Esto lo dice el libro de Levíticos. Pero yo creo que hay muchos cristianos hoy en día en el mundo que no les interesa mucho el libro de Levítico porque piensan, ah, no, eso es un libro de la ley y a mí no me interesa. Eso no tiene nada que ver conmigo. Yo soy de los gentiles, así que ese libro de Levítico solo tiene que ver con Israel, con los judíos, conmigo no. Entonces la persona que puede pensar de esa manera no es así, está equivocado. Porque el Levítico, la misma palabra Levítico, la palabra Levítico significa unión, volver a unirse con Dios. El libro de Levítico enseña cómo una persona siendo pecador, malo, perverso, lo más defectuoso, lo más horrible delante de Dios, puede ser, puede estar junto con un Dios santo y perfecto, con un Dios bueno. ¿Cómo puede estar? El libro de Levítico habla de esa manera. Entonces el sistema antiguo era de esa manera. Tiene que haber imposición de manos sobre el animalito. Si no lo hiciera de esta manera, entonces el pecado no puede ser expiado, no puede ser quitado de la persona, no puede ser perdonado. Entonces tiene que ser sí o sí con imposición de manos encima de la cabeza del animalito, del macho cabrío, de la oveja, de la cabra, ¿cierto? Si yo le dijera a una persona, o si yo le dijera al hermano que está acá, o a cualquiera, traiga una ofrenda. Y va a decir, ¿pero para qué? ¿Yo para qué lo voy a traer? Este animal, esta cabra, este macho cabrío no tiene nada que ver conmigo. ¿Yo para qué lo traigo? ¿Usted cómo cree que yo voy a pasar mi pecado? Eso es imposible. Yo no puedo pasar mi pecado a ese animal. No puedo. Pero los israelitas creían en esta verdad. Ellos no podían ver, al momento de dar imposición de manos, ellos no podían ver que su pecado era pasado al animal, a la cabra. Como no lo podían ver, ¿qué tenían que hacer? Por la fe. Tenían que creer, tenían que tener la fe. Ah, mi pecado ya está en el animalito. Aunque yo no lo vi, pero yo creo que ya mi pecado está en este macho cabrío. Yo lo creo. Eso se llama la fe. Claro, más allá se habla de la obra de traer un macho cabrío, ¿cierto? Un cordero, degollar, desollar, pero el eje, el punto principal es la fe, creer, creer. Porque si la persona no cree, únicamente ¿qué va a pensar? Yo todavía tengo pecado, mi pecado todavía no está en este cordero, mi pecado todavía no está en esta cabra. La persona que no tiene la fe, pues sencillamente va a seguir condenado. Y si esa persona muere, se va al infierno. Pero la persona, ese sistema antiguo, establecía la confianza en Dios. Aunque yo no haya visto que mi pecado está en el animalito, pero yo creo, yo estoy creyendo. Entonces, de esa misma palabra, de esa misma manera, vamos a mirar Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 22. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces dice la palabra, no hay diferencia. El único método para poder recibir la justicia de Dios es únicamente por la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley. El pueblo de Israel en Romanos capítulo 9, sí, vamos a volver a leer esa palabra porque es inevitable. Mire, aquí está. Romanos, perdón. Vamos a mirar la palabra en Romanos capítulo 9, versículo 30 al 33. Si lo tienen ahí, voy a leer. Que pues diremos que los gentiles que no había, que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no le alcanzó. ¿Por qué? Ahí mismo explica el por qué. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, es decir, en Jesucristo, en el Santo Evangelio, en la palabra, no será avergonzado. Yo le he dicho al hermano y le he compartido por privado, y a mi papá también, y a otras personas, no solamente a ellos,
que lo que yo comparto en los videos, lo que yo escucho en las predicaciones de la iglesia, de otros hermanos, edifica, edifica el alma, ¿cierto? Porque podemos conectar nuestro corazón, podemos conectar con la voluntad de Dios, con el corazón de Dios, lo que Dios quiere para nuestra vida, podemos conectar. Pero una persona que no tiene este conocimiento, que no tiene la certeza de la voluntad de Dios, del Evangelio perfectamente, el Santo Evangelio, el Evangelio verdadero y puro, esa persona simplemente está defendiendo su postura. Entonces, como les dije en el ejemplo, si yo voy en la calle y yo me encuentro a alguien y habla de forma anticuada, habla de una forma amena, como más o menos, una forma rebuscada, aunque la persona tiene la intención de ayudar, de colaborarnos en la calle, pero si esa persona no sabe, es mejor no escucharlo, es mejor que esa persona diga que no sabe. Entonces el pueblo de Israel consultaba con los profetas, ¿no? Miramos en Ezequiel capítulo 14, ¿no? Que consultaban a los profetas corruptos, corrompidos, pero están haciendo un mal, porque la culpa, el castigo está para los que consultaron a esos profetas falsos, a esos profetas que no hablan la palabra de Dios, sino su propia idea, su propio pensamiento, pero también a los mismos profetas que están corrompidos y que no están haciendo, no están predicando la palabra de Dios. Para ellos dos está el mismo castigo. Entonces vamos a mirar Lucas, vamos a mirar Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 20. Mateo capítulo 5, versículo 20. Entonces ya nos dimos cuenta que la salvación no es algo, simplemente no es por esfuerzo humano, sino simplemente por la justicia de Dios. Mientras una persona no se encuentra con la justicia de Dios, simplemente, no sé, está perdiendo su tiempo. Entonces, si una persona cuando conoce el Santo Evangelio, cuando una persona conoce y cree en el Evangelio de Jesucristo, uno se puede dar cuenta, uy, yo asistí a tal iglesia, hice tantas obras, hice X y Y cosa, y o sea, todo lo que yo hice fue pérdida de tiempo, y el Evangelio es tan sencillo, tan fácil y tan maravilloso. Entonces, ¿yo por qué perdí tanto tiempo? Pero es bueno, no se preocupe, tranquilo, no hay necesidad de llegar a ese extremo. Mateo capítulo 5, versículo 20, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, no se puede entrar al reino de los cielos por nuestra propia justicia, pero si alguien quisiera como entrar al reino de los cielos, tiene que su justicia ser mayor. Los escribas, los fariseos en aquella época, son aquellas personas que tratan de hacer buenas obras, pero son personas que hacen las buenas obras mejores que nosotros. Son más altas. Una excelencia, una obra, una dedicación, un esfuerzo mejor que el que nosotros. Entonces, ¿qué dice? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto me acuerdo de una palabra en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 9. Versículo 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres hubieron, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Entonces, mirando esta palabra de acá, claro, el fariseo dice, yo doy diezmo de todo lo que gano. Entonces, si dice que da diezmo de todo lo que gano, nosotros deberíamos de dar un diezmo o una ofrenda mayor, mayor a lo que él gana, ¿cierto? Más el publicano es diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana. Entonces, si dice que ayuna 2 veces a la semana, nosotros deberíamos ayunar 3 veces o 4 veces más a la semana que este fariseo. Tiene que ser mayor, pero verdaderamente nosotros no podemos cumplir esto. Nosotros miramos Hebreos capítulo 7, versículos 18, ya se me quedó acá. Hebreos capítulo 7,
el versículo 18. Vamos a mirar. Para los que no estuvieron en el en vivo de ayer, y es necesario que miren esta palabra para que las vean. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículos 18 y 19 dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra? Queda abrogado pues el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Entonces, claro, una persona puede estar cumpliendo mandamientos, puede estar haciendo buenas obras, sea las obras que le llame, obras de misericordia, obras de lo que sea, porque son obras, al fin y al cabo, ¿no? Son obras, no son obras del otro mundo. Entonces, ¿qué dice? A causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Entonces, la ley no nos puede justificar, la ley no nos puede santificar, la ley no nos puede santificar, ni perfeccionar, ni justificar. Por eso es que los israelitas no consiguieron la justicia de Dios, sabiendo que ellos son los más directamente interesados que nosotros los gentiles, pero ellos lo consiguieron por las obras de la ley, por el esfuerzo humano. Ellos no conocieron verdaderamente el propósito de la ley, el por qué la ley fue dada, por qué Dios dio la ley. Voy a volver a Romanos capítulo 9, para que quede esto bien claro. Versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Tropezaron en la fe. Entonces, viendo esta palabra de acá, el hermano también compartió, ¿no? Que Jesús dijo, hagan como ellos les dicen, pero no hagan como ellos hacen. ¿Cierto? No sé qué palabra o qué versículo lo dice de esa manera, el hermano lo pondrá en pantalla en su canal, en su canal, pero dice de esa manera, Jesucristo dice a los escribas y los fariseos, hagan como ellos les dicen. ¿Por qué qué? Porque ellos conocen la palabra, conocen la escritura, conocen perfectamente la palabra, pero no hagan como ellos hacen. Porque ¿qué hacen ellos? Ellos no creen en Jesucristo. Todo el tiempo perseguían, injuriaban a Jesucristo, lo atacaban, no creían en el Mesías, no creían en el Salvador, no creían en el Redentor. Entonces Jesús, diciéndole de esta manera, les dice, hagan caso a lo que les dicen y no a lo que hacen. No su manera de vivir, no como ellos, es su estilo de vida, que no creen en el Cristo. No hagan de esa manera. Crean en Cristo, sí, pero háganle caso a lo que ellos dicen. Entonces, viendo esta palabra de acá, espero que puedan recibir la palabra. Ya se me acabó el tiempo, pero vamos a continuar este tema en un próximo video, porque ya se me acabó el tiempo, ya no alcanzo. No sé si el hermano quiera compartir algo, porque vamos a orar. Sí, rapidito. Qué tema tan fascinante, hermano. Entender a Dios es comprender que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Esto es comprender a Dios. Su palabra dice, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Todos estos principios bíblicos son importantes para todos aquellos que nos acercamos a Dios. Comprender esto es muy importante. Otro principio bíblico es que Dios no mira como miran los hombres. Porque nosotros, ¿qué miramos? Nosotros miramos, la corbata del hermano está muy bonita. Él debe ser un pastor. Él debe ser un pastor. Nosotros tenemos una manera de mirar muy equivocada. Esa manera de mirar muy equivocada hace que nosotros estemos en pos de nuestra propia justicia. Y pues este corazón malo y perverso, el cual nosotros tenemos y que la Biblia describe muy bien, entonces dejándonos llevar por eso, pues siempre vamos a errar. Ciertamente este tema es muy apasionante porque entendiendo estos principios bíblicos a los cuales nosotros compartíamos hace ratico, podemos entender algo. Para aunar un poquito, porque creo que mi hermano compartió el tema muy bueno, en Génesis capítulo 11 se habla acerca de una torre. Esto incluso hasta en películas ha salido, la famosa Torre de Babel. Vamos a leer un momentico. En Génesis capítulo 11, versículo 1, dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Señores, esa sola lengua y esas mismas palabras, las únicas que siempre han existido, la que Dios entiende es la fe. No es nuestro tema, pero siempre ha sido la fe. Versículo número 2. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar,
y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y se dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Versículo número 8, y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Vamos a dejarlo hasta el verso 8. Cuando nosotros leemos este pasaje, no nos damos cuenta que Dios los esparció por adulterar, Dios los esparció por mentir, Dios nunca los esparció porque ellos codiciaran o porque no guardaran los mandamientos. Había una buena intención en todos estos hombres, y la buena intención que ellos tenían es, vamos a llegar al cielo, hagamos una torre para llegar al cielo. Esto está en nuestro corazón, este es el corazón del ser humano. En cualquier ser humano tiene, ¿sí?, el deseo de llegar al cielo, o de que sea la obra que él esté haciendo, o la religión, la filosofía, la práctica que él esté haciendo, él desea llegar al cielo de alguna manera. Pero, ¿cuál es la diferencia de este hombre? Este hombre ha cambiado la piedra y ha puesto su obra, ha establecido su propia justicia. Él cambió la piedra, que es sombra de nuestro Señor Jesucristo, y estableció el ladrillo cocido con fuego, sombra de la obra del ser humano. Pero nos damos cuenta que Dios los esparció. ¿Por qué? Porque el hombre, nosotros somos necios, dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, que lo necio del mundo escogió Dios. Tercamente el hombre se empeña, ¿en qué? En establecer su propia obra para llegar al cielo. Si lleguemos al cielo, vamos al cielo, vamos a ayunar. Mi hermano decía, si vuestra justicia no fuera mayor a los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si los fariseos ayunan 2 veces, hermano, hagamos un ayuno por 21 días y purifiquémonos. Ciertamente, así es el corazón del ser humano. ¿Sí? No viendo, ¿verdad?, estos principios bíblicos, entonces el ser humano, ¿qué va a hacer? Establece su propia obra. Me gustaría culminar en el libro de Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, estos hombres, lo que compartíamos, ¿verdad? Estos hombres nunca se acercaron a pedir la dirección a Jehová, a Dios, sino ellos pedían la dirección a los profetas que no tenían el conocimiento de Dios. Entonces, si nosotros nos acercamos verdaderamente con la dirección correcta, que es la palabra de Dios, nosotros siempre vamos a tener dirección. La Biblia dice, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sí? Y cuando nosotros tenemos la palabra, que es la lámpara para nuestros pies, entonces nosotros vamos a caminar guiados por la palabra. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 4 dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, ya lo vimos, mas para Dios escogida y preciosa. Esa piedra es Jesucristo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Entonces mi hermano compartía en Lucas acerca de este hombre, de este fariseo, ¿verdad? El fariseo y el publicano. Dice la escritura en Lucas capítulo 18, vamos a ver Lucas 18, versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿A quiénes esparció Dios? A los que quisieron enaltecerse. Lleguemos al cielo, pero por nuestra propia obra. Y Dios los esparció. Entonces,
La escritura dice, os digo que descendió a su casa. ¿Quién descendió a su casa? El que dijo, Señor, yo no puedo establecer mi propia justicia, Señor, aun cuando yo quiera, Señor, aun cuando yo trate de ayunar, de diezmar, de ir a la iglesia, ofrendar, de ayudar a mis vecinos, de ser buen ciudadano, de moralmente portarme bien, de hacer buenas obras, Señor, yo no puedo. Encuentro en mí que hay una ley, como dijo Pablo, que queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal. Ese decide en su corazón creer a la palabra confiar. Pero los que se enaltecen a sí mismos buscan la dirección en chamanes, en brujos, en profetas que no tienen el evangelio y se van tras el error y terminan confundidos en su propia maldad. Creo que este tema es muy apasionante, de verdad que sí, porque nos hace ver que si confiamos en la palabra de Dios, si verdaderamente nosotros humillamos el corazón a la palabra de Dios, la Biblia está diciendo, si la Biblia dice que Dios enalteció al que se humilló a sí mismo, entonces la Biblia es la verdad. Entonces nosotros recibiremos ¿qué? El galardón, recibiremos el don de la palabra, recibiremos lo que ya Dios preparó. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no tiene sombra ni mudanza de variación. No es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre. No es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, viendo todo este panorama, nosotros podemos abrazar la justicia de Dios, no por nuestras obras, no por nosotros establecer nuestra propia justicia, sino por ver la justicia de Jesucristo y poder sujetarnos en ella. Entonces, yo creo que, hermano, un tema apasionante, de verdad que sí. Hasta aquí, hermano. Claro, así es. Y como el hermano compartía en Hebreos, no, en Primera de Pedro. eh, no importa que el video quede largo. Primera de Pedro, capítulo 2, donde dice, versículo 6, dice, He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que en él creyere no será avergonzado, mas vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y la piedra, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra y siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, viendo esta palabra de acá, dice, porque tropiezan en la palabra. Aquellos que los israelitas, en Romanos capítulo 9, versículo 30 al 33, dice que los israelitas buscaban la justicia de Dios por las obras de la ley, pero ellos se tropezaron con la palabra de Dios. No pudieron encontrarse con la justicia de Dios, no pudieron obedecer, no pudieron creer con fe y recibir con fe la palabra, la promesa de Dios. No pudieron ver más allá, no pudieron creer la palabra de Dios. Solamente se concentraron, se centraron, se enfocaron en su propio camino. Por eso la Biblia dice, Isaías 55, versículo 7, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. O bueno, vuélvase a Dios, para no decir Jehová, decimos Dios. Entonces dice de esa manera, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Entonces ellos no pudieron darse cuenta. Nosotros somos así y asá. Necesitamos recibir la justicia de Dios. ¿Cuál es el verdadero propósito de la ley? Dios, por favor, revélanos, enséñanos, porque nosotros, nuestro conocimiento humano no nos da para más. Si tú, Señor, si tú, Cristo, nos revelas, Padre Celestial, nos revelas, nos enseñas, nos muestras el verdadero propósito de la ley, entonces es verdaderamente, ese es el corazón, la intención que hay que tener. Los gentiles no lo buscaban de esa manera, como ellos lo hicieron, mediante una ley de justicia, sino alcanzaron la justicia de Dios, que es por la fe, que es por fe, mejor dicho, no por la fe, sino por fe. La justicia de Dios, que es por fe. Pero bueno, gracias hermanos, hasta aquí vamos a dejar, ahora sí. Espero que hayan tenido paciencia. Entonces vamos a orar. Hasta aquí vamos a dejar, vamos a orar para terminar. Padre, gracias te damos por esta maravillosa palabra, gracias te damos porque verdaderamente tu palabra es santa, tu palabra edifica el corazón, tu palabra puede llenar nuestra vida y fructificar nuestra vida, Padre Celestial, pero solamente si un justo, si un salvo nos predica. Padre, te damos gracias porque únicamente tú utilizas a alguien que tenga el Espíritu Santo. Los discípulos no podían ser enviados, no podían predicar la palabra, no podían entender las palabras de Jesús,
si no, el Espíritu Santo no estaba en ellos. De esa misma manera, cuando el Espíritu Santo está en ellos y está en aquella personita, en esta persona que está escuchando esto, cuando el Espíritu Santo habita, puede darse cuenta de las palabras de Jesús, puede entender claramente el Evangelio, puede entender claramente el Evangelio. No necesita nada rebuscado. Padre, te damos gracias porque verdaderamente nos has permitido la salvación de nuestra alma, nos has permitido el regalo del Evangelio, la salvación, el regalo de la salvación. Padre, permite que muchas personas puedan creer en esta palabra, la puedan compartir y que si tienen alguna duda, una pregunta, nos pueden contactar por el privado, por el interno. Padre, te damos gracias porque verdaderamente nos has dado palabra el día de hoy y que la persona que esté escuchando esto, espero que la haya recibido en su corazón, la haya creído, haya entendido tu palabra. Padre, te damos gracias, haz todo lo que sea necesario para que las personas puedan conectarse con la palabra de Dios, puedan conectarse con los videos, puedan conectarse con los en vivos, puedan conectarse con la iglesia. Padre, dejamos esta predicación, esta transmisión, este video en tus manos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Padre, bueno, no sé por qué dije padre. Bueno, le damos gracias a todos, le damos gracias a los hermanos, amigos, invitados, le damos gracias a las personas que están escuchando esto por primera vez y crean, solamente crean. La Biblia dice que solamente la justicia de Dios es por la fe en Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 21 y 22 lo afirma. Únicamente la persona puede recibir la justicia de Dios que es testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo, creyendo en Jesucristo. Entonces, amén. Entonces, espero que puedan creer en esta palabra y nos veremos en el próximo fin de semana con el hermano, ¿no? Especial. Hablo con el hermano, ¿no? Me refiero con el hermano. Nos vemos el próximo fin de semana. Ya el hermano le toca compartir. Ya es el turno de él. Así que no se lo pierdan. No se lo pierdan. Entonces nos veremos. Prepárense porque la palabra del sábado y el domingo que viene va a ser gran edificante para su vida. La palabra que trae el siervo para ese día. Entonces nos veremos. Entonces, chao, chao.